Vamos a comenzar y yo voy a hacer una pregunta, pero no me vayan a contestar todavía, ¿ok? ¿Existen extraterrestres? No responden, ¿ok? Eso es algo muy interesante porque hace poco, en mayo, el gobierno de los Estados Unidos, no sé si vieron la noticia, publicó unos reportes de mucha información de muchos años del ejército en todo el mundo. Y tenía fotografía, tenía documentos de platillos voladores, de luces desconocidas en el cielo, de actividad que extraña. Y cuando publicaron esos documentos, eso como que creó una conversación de los extraterrestres. Y no vamos a hablar mucho de los extraterrestres porque la verdad que no me importa mucho la respuesta. Sinceramente no me importa la respuesta. La Biblia está clara y dice que Dios es el Dios creador, sustentor de todo. Está muy claro. No habla de extraterrestres, pero Dios es el Dios creador. Amén. Amén. Más importante es la pregunta. Es la pregunta. Y el corazón y los pensamientos por detrás de esa pregunta. ¿Me explico? ¿Por qué nos fascinan los extraterrestres? Esa idea, ese concepto que podrían existir. ¿Por qué? Yo creo que el corazón humano es algo algo universal, que todos anhelamos algo más allá que este mundo. Que tenemos ese hueco en nuestra alma que solamente Dios puede llenar. Y muchas personas que no conocen a Dios personalmente están buscando algo más allá. Y para ellos existen algo más allá porque todos lo sentimos. Pero nosotros como seguidores de Cristo reconocemos que lo que sentimos por dentro es Jesús, es esa relación que podemos satisfacer ese deseo con Dios. Amén. Y vamos a imaginar por un momento especulando, pero vamos a imaginar que alguien en algún momento se encuentre con un extraterrestre. No sé si han visto E.T., no sé cómo se llama en español. Ok, igual. ¿Se puede imaginar? Eso nos cambiaría el mundo. Un extraterrestre, foto, video, entrevista, conocimiento nuevo. Cambiaría todo. Las redes serían inundadas con información. Pero, ¿para qué especular en cosas así? Nosotros, como creyentes, hijos de Dios, tenemos contacto sobrenatural con Dios. Tenemos ese contacto divino. La pregunta es, ¿por qué no estamos contando a todo el mundo acerca de Jesús? ¿Por qué no estamos predicando más? Queremos llegar a trabajo o en el barrio y hablar con la familia, los vecinos, de la posibilidad de los extraterrestres. Pero es una buena oportunidad de hablar de Dios. ¿Y por qué no lo hacemos? Muchos creyentes, y me incluyo, nos olvidamos del poder que tenemos en el Señor. ¿Y cuál es ese poder? O mejor pregunta, ¿quién es
ese poder. Señor, te doy las gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por poder entrar en tu presencia. Que podemos llegar a tu trono con confianza, Señor. Expresar nuestros corazones, nuestras dudas, pensamientos. Gracias, Señor. Gracias por ese pacto que conmemoramos hace unos minutos. Gracias por esa promesa, esa esperanza. Todo lo que tenemos en Cristo, Señor. Señor, ayúdame a explicar tu palabra. Ayuda mi boca, mi mente. Ayúdame a pronunciar, organizar mis ideas, Señor. Y que los que están escuchando están atentos, que no hayan distracciones, Señor. Que el mensaje sea bien claro, Señor. Es lo que mereces. Gracias, Señor. Gracias por el Evangelio. Gracias por la obra de Jesús. Gracias por la vida nueva. Gracias por el Espíritu Santo que nos acompaña. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a ver Hechos capítulo 2. Pero antes de llegar allá, yo quiero hacer una introducción un poco más larga, porque hace falta tener más contexto. En Hechos capítulo 2, ¿quién es el protagonista del libro de Hechos? Espíritu Santo. Pero en el capítulo 2, uno de los protagonistas es Pedro. Es Pedro. Y entonces yo quiero explicar un poco de la vida de Pedro. Muchas veces, la última vez que enseñé en la escuela dominical, muchas veces estamos muy centrados en el momento, en el desafío, en el momento, en las circunstancias que tenemos, y nos olvidamos del movimiento, como Dios ha obrado en nuestro pasado, como nos ha protegido y guardado, y nos olvidamos de eso. En la vida de Pedro, como la Biblia nos explica, hay 3 etapas marcadas en la vida de Pedro. Y nosotros podemos identificarnos con Pedro, porque era un tipo impetuoso, impulsivo, bocón, un tipo que se creía superior de los demás discípulos. Y tampoco somos perfectos, tenemos errores. Pero Pedro andaba con Jesús, era un discípulo. Escuchaba las enseñanzas, él vio los milagros, él estaba allí para ver los señales. Jesús estaba equipando a Pedro, como nosotros. Yo no sé dónde usted se encuentra en su caminar con el Señor, pero quizás estás en la etapa de estar capacitado. El Señor siempre nos está equipando. Y Pedro estuvo con Jesús. Jesús le estaba equipando. Y después Jesús encargó a Pedro. ¿Cuándo y cómo? Me imagino que preguntan. Bueno, cuando en el lago, en la orilla del lago de Galilea, Jesús perdonó a Pedro. Y le dijo 3 veces, en ese fogate de carbón, en el mismo escenario donde Pedro negó a Jesús 3 veces. Y Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Cuida mis ovejas, proteja mis ovejas. Estaba encargando a Pedro para el ministerio. También en la gran comisión, en Mateo 28, y todo el mundo lo sabe muy bien, que vayan a ser discípulos, bautizando a la gente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñando todo lo que has aprendido. Y también en Hechos capítulo 1, antes de ascender al cielo, Jesús le dice a los discípulos que esperen en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo. Y te va a dar el poder para ser testigos de mi evangelio. Jesús equipó a Pedro
encargó a Pedro para evangelizar y practicar y ejercer lo que había aprendido. Vemos esas tres etapas. Y cuando Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto, le estaba enseñando qué iba a suceder en el futuro. Y que le dijo a los muchachos, a los discípulos, ya es tiempo y yo me voy, pero no los voy a dejar abandonados. Voy a mandar el Espíritu Santo, una persona, no es una fuerza, no es poder nada más, una persona para acompañarlos. Si se dieron cuenta, nuestros niños no están con nosotros hoy. Se fueron con mis padres. No los tenemos abandonados. Nosotros le dimos esa responsabilidad a mis padres, de cuidarlos, protegerlos. Y ellos son responsables de ellos, no están abandonados. Y Jesús hizo algo así con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está con Pedro. Entonces vamos a hablar de Pedro y ahora Espíritu Santo. En el aposento alto, en esa última cena, Juan escribe que cuando acerca de lo que Jesús estaba enseñando, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y también le explicó a los discípulos, sin embargo, cuando el Padre envía el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Entonces, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? Acompañar, enseñar, recordar, guiar. Y no habla por su cuenta. Habla de conforme a la voluntad del Padre y el Hijo. Muchas personas confunden, se equivocan que el Espíritu Santo es nada más que una fuerza, pero es una persona. Una persona. La tercera persona de la Trinidad, eso es muy importante para nosotros cristianos. Otras personas también se equivocan y atribuyen poderes o obras al Espíritu Santo que no le pertenece, según la Biblia. Él no se pone a inventar cosas. Él no habla por su propia cuenta, sino lo que ha oído del Padre y del Hijo. Ya fueron los tres, ¿cierto? Ok. Eso es el Espíritu Santo. Entonces, ya están la historia de Pedro y la historia de Espíritu Santo ya se van a cruzar. Y como ya he explicado, que Jesús encargó a Pedro en la orilla del mar de Galilea, como mencioné, en la gran comisión y la ascensión. ¿Me está costando hoy el español? No sé por qué. Pero gracias por la paciencia. Pero fue el momento para Pedro para trabajar, que fue encargado en el monte de los Olivos, en la ascensión. Entonces los que me conocen saben que me gustan las ilustraciones, diagramas, mapas. Y aquí
se ve esa línea roja, eso representa Dios, ¿ok? Eso representa la vida de Jesús, el ministerio terrenal de Jesús. Y vemos su ascensión. Pero no iba a abandonar a los discípulos. Y mandó el Espíritu Santo para acompañarlos, para acompañarnos. Entonces, el Espíritu Santo está aquí en esta tierra. Y muchas personas, yo estaba hablando con mi esposa Sandy, de que muchas personas escuchan el Evangelio o no entienden bien la Biblia y el Evangelio y ven la parte de la izquierda nada más. Entienden la obra de Cristo, entienden la salvación que tienen en Cristo, pero a veces olvidamos, o esas personas olvidan del poder que tenemos a través del Espíritu Santo. Y Pedro, ¿cómo fue el desarrollo de Pedro? Era estudiante, un discípulo. Jesús equipó a Pedro y después encargó a Pedro para su ministerio de evangelizar. Y Pedro se convirtió en apóstol. Este fin de semana, el fin pasado, hay muchas graduaciones. La gente está celebrando no solamente terminar sus estudios, pagando lo que pagan ahí en las universidades y celebrando lo que han logrado, pero también es una comisión. No sé si ustedes, yo no sé esto cómo está en sus países, pero en esas graduaciones siempre invitan a alguien para hablar y animar a los estudiantes que están graduando para salir a cambiar el mundo. Siempre pasa, siempre pasa. Y muchos podemos identificarnos también con Pedro, ese cambio, esa transformación. Y resumo, no sé si pueden ver las letras bien, pero yo se las leo. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? Según Jan, acompañar a sus discípulos, recordar las enseñanzas, guiar hacia la verdad, empoderar, convencer del pecado, convencer de la justicia de Dios. ¿Y cuál es la responsabilidad de Pedro? ¿Pedro tiene responsabilidad? Sí. ¿Nosotros tenemos responsabilidad también? Muy cierto. Pedro, la gran comisión, ser testigo de Jesús, enseñar y profetizar. Eso es lo que vamos a ver con el texto de hoy. Es aplicar la palabra. Y muchos de ustedes a lo mejor dicen, ay, pero yo no estudié teología. No me crié en una casa cristiana. Yo no tengo mucha experiencia en hacer esas cosas. Uno se ve sus talentos humanos y concluyen que, yo no puedo. Yo no puedo. Pero eso es el rol del Espíritu Santo, capacitando. Y lo que vamos a ver, me voy a marear así. Yo puse profetizar. Eso es lo que vamos a ver en el texto de hoy. En Apocalipsis, para mí es una trabalengua, habla de la profecía. Y yo lo vi la semana pasada en la clase dominical. Que Juan tuvo una visión en Apocalipsis. Y ve un ángel que le está explicando muchas cosas. Y iba a adorar ese ángel. Y el ángel le dice que no me vaya a adorar. Adora únicamente a Dios. Porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Muchos creen que la profecía es predecir algo. Pero aquí la Biblia dice
La profecía es dar un claro testimonio de Jesús, la esencia. La esencia se refiere al conjunto de rasgos, valores o características que hacen que algo sea único y auténtico. Por fin llegamos a la Biblia. Por favor, si tienen sus Biblias, ábranlas al Hechos, capítulo 2. Yo siempre me gusta tener mi Biblia, un lapicero, para subrayarlo, escribir lo que estoy aprendiendo, la fecha, así no se quedan dormidos. Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó en el capítulo 1? Ascendió Jesús con esa comisión que esperaran el Espíritu Santo. ¿Cierto? El Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Quién llegó? Espíritu Santo. Pasó un viento fuerte. No un viento violento ni destructivo, pero fuerte. El Espíritu Santo. Y estaba encima de los discípulos como si fueran lenguas de fuego. Algo pasó. Y los discípulos tenían la capacidad de hablar en otros idiomas. Y la gente entendía porque había muchas personas en Jerusalén para Pentecostés. Y ahí seguimos. Versículo 14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchan con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. ¿Por qué? ¿Qué dijo las personas? Que están borrachos. ¿Por qué se portan así? Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Sigo. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. La esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Estaba pasando algo y Pedro sabía bien las Escrituras, el Antiguo Testamento, y pudo aplicar los versículos a lo que estaba sucediendo. Estaba esperando el Espíritu Santo y ya lo tenían. Seguimos en la profecía de Joel. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque mi nombre del Señor será salvo. Joel era un profeta del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y estaba prediciendo algo nuevo, algo que iba a cambiar, algo distinto. La llegada del Espíritu Santo, y ya estaba pasando. Y Pedro podía aplicar la palabra para las circunstancias. Y vamos a saltar al versículo 22. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él.
como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Pedro está compartiendo las buenas noticias. Pero las buenas noticias comienzan con malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Que somos pecadores. Que el mundo es corrompido. Que no cumplimos con las expectativas de Dios. Pedro no detiene nada contra ellos. Confronta a ellos. Y Pedro ha cambiado porque era impetuoso. Pedro solo era muy egoísta. Pero ahora está parado enfrente de la gente acusándolo de lo que había hecho. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Ahora vamos a pensarlo bien. Esa misma gente estaba en el juicio de Jesús. Esa misma gente es la misma gente que estaba gritando, clamando: crucifíquelo, crucifíquelo. Y ahora cambiaron su tono, cambiaron su aparecer. Es la misma gente. Y Pedro antes era un poco cobarde, pero ahora no. Ahora está empoderado con el Espíritu Santo. ¿Has escuchado palabras que te han traspasaron el corazón? Palabras que te clavan. Eso es lo que estaba sucediendo. Las palabras dieron en el blanco, ya que ellos querían saber cómo arreglar las cosas. ¿Qué es arrepentir? Ellos querían y lograron crucificar el Salvador, el Mesías. Y ahora quieren cambiar su vida. Cambiaron por completo. Y Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Hay un pacto nuevo. Y esto nos dice aquí en otro versículo atrás que acabo de leer, que es para todos. Dios ya no es el Dios de Israel, es el Dios del mundo. Que todos a través de Jesús tenemos acceso al trono, a Jesús, a nuestro Padre. Y Pedro es muy valiente para enfrentar a alguien así en público, un grupo así tan grande, porque al terminar el capítulo 2 dicen que 3,000 arrepentieron, 3,000. Había un grupo grande ahí, y tener valentía para confrontar a las personas así, ¿de dónde viene esa valentía?
Quizás ustedes en su vida tuvo que enfrentar a alguien por una situación, una equivocación, un pecado. Es difícil, pero es lo que nos toca. Porque hay solución, hay salvación. Y como yo dije antes, muchas veces dependemos de nuestras mismas fuerzas. No clamamos al Señor para ayudarnos a compartir el Evangelio. El Espíritu Santo fue mandado para ayudarnos, para enseñar la palabra, vivir la palabra, como aprendimos en la escuela dominical, que no solamente son los sacrificios, los hechos, ser legalista, pero tener la actitud que Dios merece. El Espíritu Santo acompaña, recuerda las enseñanzas, nos trae la memoria, nos guía hacia la verdad, nos empodera, nos convence del pecado y del juicio de Dios. Y Pedro tuvo que ser testigo de Jesús. Le tocó enseñar. Y no fue fácil. Tuvo que aplicar la palabra en las circunstancias para corregir esas personas. Y ellos tuvieron que recibir esas palabras. Y esas palabras que traspasan vienen del Espíritu Santo. Es la comunicación de Dios, su verdad. Que el Espíritu Santo nos ayuda a explicar y nos da ánimo para compartirlo con personas. Y otras personas tienen la responsabilidad de alguna manera u otra reconocer que Dios es el Todopoderoso, que Dios va a tener su día de juicio para nosotros. Lo de creyente va a ser diferente de quien no cree en el Señor. Pero están obligados a reconocer sus pecados aquí en la tierra o allá en la presencia del Señor. Tienen que arrepentirse y ser bautizados. Eso es muy claro. Obedecer y pertenecer en la palabra. Pero es una cadena divina. Lo que estaba enseñando Jesús en el aposento alto, que iba a mandar un espíritu, el Espíritu Santo, para acompañar, para guiar a la verdad, para discernir, para empoderar. Y que iba a compartir lo que había oído. Es una cadena del Padre a Hijo, al Espíritu Santo, capacitando, encargando a Pedro y los primeros apóstoles, a otros. Y ese es el ministerio de la multiplicación. También nos toca compartir eso. Y otros comparten a otros. Que compartan a otros y explican a otros. Y hermanos, ¿cómo les va? Compartiendo esa buena noticia. ¿Estuvieron hablando de extraterrestres esta semana? ¿O hablando de Dios? Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Algo estaba pasando. Una fuerza humana no puede lograr eso. No vamos a hablar de extraterrestres. Vamos a hablar de lo sobrenatural. Dios Padre envió a Dios Hijo al planeta Tierra para que fuera nuestro mensajero.
Jesús nos mostró que nuestra forma de vivir no era correcta. Jesús enseñó cosas nuevas, verdades trascendentales sobre la realidad, la justicia, el amor, la misericordia. Jesús nos enseñó a vivir una vida de sacrificio, a morir por nuestros pecados para reconciliarnos con Él. Jesús envió el Espíritu Santo para consolarnos, convencernos y guiarnos hacia la verdad. Hemos entrado en contacto con el sobrenatural, una persona que nos ame, que nos cuide, que nos conoce. Y debemos decírsele a todo el mundo. Hemos hablado con esta imagen, yo he enfocado más en la transmisión de la palabra que nos toca hacer. La transmisión. Y hay mucha gente, o bueno, quizás hay una persona hoy que no conoce al Señor, pero ya has escuchado el Evangelio, que hay una opción de una vida de ser esclavo a sus vicios, que hay un escape, que hay un camino que es el Señor. Esta semana comienza el mundial, ¿no? Y muchos están animados. Los chilenos no tanto, ni los venezolanos, ni los dominicanos. Pero otros países con altas expectativas, los ecuatorianos y otros más. Y últimamente yo he escuchado de muchas personas diciendo que yo tengo un amigo, o estuve hablando con un compañero de trabajo que sí cree en Dios, pero no congrega en una iglesia. Y mucha gente conocemos, quizá alguien viene a la mente, conocemos personas que no congregan en la iglesia, no lo ve importante. Ahora, con el tema de fútbol, yo no sé si ustedes conocen a alguien que es futbolista y te dice, yo soy futbolista, yo amo el fútbol, me encanta jugar, pero yo no estoy en ningún equipo, pero juego bien, me mantengo en forma. ¿Ustedes creerían en una persona así que sinceramente ama el fútbol y se cree futbolista sin equipo, sin compañeros, sin salir a practicar y entrenar? Y más importante, sin la relación de compañeros del equipo que le pueden dar ese feedback, que oye, lo hace bien, que lo anima, que también lo corrigen. Mira, tienes que correr así. Y sin tener una relación con el entrenador. Y también aprender a jugar en la posición donde el entrenador quiere que uno esté. Yo no creo que puede ser futbolista sin estar en un equipo de fútbol. Bueno, tienen un equipo. Pero no clasificaron. Palabras que traspasan. Yo estuve pensando en la prédica, pensando en mi vida cuando me dieron palabras que traspasan. Y como estuve hablando, hemos estado centrados en compartir el Evangelio. Pero también nosotros escuchamos no solamente el Evangelio, pero instrucciones en la Biblia del pastor, de los maestros. Tenemos que recibir, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo está con nosotros y tenemos como cristianos aprender de recibir instrucción mejor. ¿Están conmigo? Mejor.
porque es parte del proceso de formarnos. Cuando estaba pensando en palabras que me traspasaron, yo pensé en ese ejemplo, pero tiene que entender el contexto. Muchos que nos conocen saben que mi esposa es venezolana y yo fui en la universidad a Venezuela a estudiar un semestre. Eran 4 o 5 meses. Y ahí nos conocimos. Y comenzamos a salir. Y cuando yo me fui, ella vino a visitarme. Yo fui para allá. Vino a visitarme de nuevo. Yo para allá. Bueno, una relación de larga distancia. Bueno, algunos saben cómo es. Pero llegó un momento que ya me gradué. Ella se graduó. Y ella tuvo la oportunidad de vivir aquí unos meses. Y durante ese tiempo pudimos conocernos más, compartir más. Y ya yo sabía que era la mujer indicada que el Señor tuvo para mí. Pero como hombre, porque a veces podemos ser un poco lentos, a veces, mi mamá me tuvo que llamar la atención y me dijo, oye hijo, ven acá. ¿Qué tú haces con Sandy? Ya están gastando mucha plata en los viajes, ya llevan 2 años juntos, es linda, inteligente, te trata bien, te ama, creo que tú la amas. ¿Qué vas a hacer? Yo creo que te vas a hacer el compromiso o que la vas a dejar ir tranquilamente. Pero no puedes estar así en medio, sin el compromiso. Y cuando me dijo eso, yo creo que a lo mejor el Espíritu Santo le ayudó con esa palabra y me ayudó también a recibirlas. Yo no sabía ser esposo, yo tenía 23 años, yo tuve mucho miedo, yo no sabía manejar una casa, ni crear un hogar, no tenía buen trabajo en ese momento. Y yo tenía mucho miedo. Y no quise comprometerme por los temores. Pero esas palabras me traspasaron. Quizá en su vida has escuchado algo así. Has tenido circunstancias así. ¿Y por qué comparto eso? Porque con la prédica de Pedro tuvo que confrontar a los en Jerusalén con el pecado, lo que habían hecho. Explicar el evangelio. También mi mamá me tuvo que hacer lo mismo. Y conociendo que ustedes aquí, la mayoría, son seguidores de Cristo, pregunto, ¿tu compromiso con el Señor es lo que Él merece? Como mi mamá me dijo, mira, yo creo que te toca hacer el próximo paso. De comprometerte con ella, porque ella lo merece. Hay muchas personas hoy que estamos como la iglesia de Laodicea, ni caliente ni frío. Estamos, como dicen los muchachos, 6-7. Yo creo que es hora, iglesia, comprometernos más con el Señor. Yo no sé cómo eso es en tu vida. Yo no estoy diciendo que tiene que estar aquí más días ni ser voluntario. Eso
Yo creo que el Espíritu Santo se encarga de eso. Pero si tenemos una relación, porque es una relación con el Espíritu Santo, con Jesús, con el Padre, con Dios, tiene que ser en serio. Porque Dios lo tomó muy en serio. Y por eso celebramos, conmemoramos la cena, la Santa Cena. Porque eso es un pacto. Por eso un matrimonio es tan importante, es una promesa, un pacto. Porque el Señor lo toma muy en serio. Muchas veces olvidamos de la bendición de tener el Espíritu Santo. Tenemos que caminar en espíritu. Yo quiero darles un momento para meditar y reflexionar, que el Espíritu Santo le hable, que trae memoria esa verdad, esas palabras que te pueden traspasar tu corazón para hacer el cambio que necesitamos.